El problema del sobrepeso no se trata de lo que veas en el espejo todos los días. Existen muchos factores que pueden causar sobrepeso. La mayoría de ellos tienen que ver con hábitos que son muy malos para tu salud. Así que es muy importante que puedas aprender cuáles son aquellas cosas que hacemos todos los días y que provocan que tengamos sobrepeso. Así que aquí te vamos a mencionar cuáles son aquellos factores que ayudan a que haya sobrepeso en nuestro cuerpo. Pero antes, recuerda una cosa. El problema del sobrepeso no se trata de lo que veas en el espejo todos los días, porque un problema de sobrepeso no es solo aquello que ves en el espejo, porque una persona aparentemente delgada puede estar más enferma que una persona gruesa. Para comenzar, está la mala alimentación. Ya habíamos hablado que los comestibles que tienen más azúcares son aquellos que se transforman en grasa en nuestro cuerpo cuando no utilizamos la energía que consumimos. Generalmente, cuando consumimos mucha energía pero utilizamos poca, entonces es cuando el exceso de energía se almacena en áreas de nuestro cuerpo, en forma de grasa. Existen muchos productos que nos animan a consumir en redes sociales y anuncios de televisión y en carteles por todos lados, pero que no son nada buenos para nuestro organismo, porque solo aportan azúcares que están procesados, que el cuerpo le cuesta digerirlos o que son demasiados y entonces aumentan los niveles de azúcar en nuestro cuerpo y eso trae como consecuencia muchas enfermedades que mencionaremos más adelante. Junto con la mala alimentación, otro factor de riesgo es la edad, pues conforme más adultos nos volvemos, o sea, más avanzada sea nuestra edad, se es más difícil gastar energía y por eso es más fácil llegar al sobrepeso. Los trastornos hormonales también pueden hacer que subamos de peso. Por ejemplo, en el caso de las personas con sexo femenino, existen factores que producen cambios hormonales, lo que puede dar como resultado que acumulen más grasa que la que gastan, como por ejemplo en el embarazo. Aunque es bien sabido que una persona embarazada debe de procurar no subir más de 1 kilo de peso por mes. Esto porque según los ginecólogos expertos, es el peso que ganaría una persona embarazada entre la necesidad de energía que tiene que darle a su bebé, crecimiento de la placenta y crecimiento del propio bebé. Así que, si subes más de 1 kilo por mes, probablemente estás consumiendo más energía de la que necesitan ambos dos. También ocurren trastornos hormonales cuando se llega a la menopausia, que es cuando bajan niveles de estrógeno, progesterona y también el metabolismo se hace más lento. Entonces, si consumes muchas harinas, o sea, productos harinosos, es más difícil que gastes esas calorías. Las personas que padecen también de ovario poliquístico se enfrentan con una gran dificultad para mantener su peso, porque un ovario poliquístico también causa trastornos hormonales que perjudican el gasto de la energía que ya consumiste. Hay también algunas etnias que por genética tienden a subir más de peso que otras. Y también por herencia y por genética, las personas pueden estar más propensas a que sea más difícil gastar energía. Y hasta ahora hemos mencionado solamente aquellos factores de los que hasta cierto punto no tenemos control. Pero es también importante saber que, aunque estos factores nos ayudan a subir de peso, la cantidad de peso que subimos a causa de estos no es tan significativa o no es el problema principal.
porque el problema principal son estos otros factores de los que nosotros sí tenemos mucha responsabilidad, y son los siguientes: el sedentarismo, o pasar muchas horas sin hacer ejercicio. Si ya de por sí acostumbras a consumir mucha energía y a no gastarla porque permaneces mucho en situaciones de reposo, o por ejemplo en tu trabajo tienes que estar mucho sentado o en posiciones que se llaman pasivas, es decir, sin mucho esfuerzo, no te va a ser posible liberarte del peso extra que estás ganando. Existen también aspectos socioculturales. Es bien sabido que en algunas culturas, como las del continente americano, hay muchos países que presentan exceso de consumo de comestibles harinosos, pero una cultura muy sedentaria. También es bueno saber que cuando tienes poco acceso a información o a educación, es más fácil que puedas padecer de este tipo de trastorno, puesto que si ignoras algo, no puedes tomar decisiones al respecto. En ciudades o pueblos donde las personas tienen poco acceso a la información y a la educación, generalmente se acostumbran más fácilmente a hábitos destructivos, a malos hábitos. Además de que no siempre los alimentos más baratos son los mejores, porque como vimos en el programa de la buena alimentación, a los dueños de comercios y de empresas gigantescas que tienen que ver con la industria de la alimentación, les sirve mucho vender productos que se compren fácilmente, que sepan ricos para las personas, pero que requieran costos muy bajos para ser producidos. Y estos productos con estas características generalmente no son nutritivos, pero como son los más baratos, son aquellos a los que las personas de más bajos recursos tienen acceso. También es importante saber que todo en esta vida debe ser con justa medida, porque existen algunas costumbres culturales que, si se repiten durante muchas veces en el tiempo, van a causar trastornos como la obesidad, como por ejemplo aquellas culturas donde se acostumbra consumir mucho licor, o aquellas familias o aquellos grupos de amigos donde repetidamente existe el exceso en el consumo de alcohol. Después de todo, el alcohol tiene muchos azúcares también. Y si, de nuevo, lo unes con otros factores como el sedentarismo, entonces tienes todas las posibilidades de sufrir de sobrepeso. También es bueno saber que existen algunos tratamientos con medicamentos que te pueden provocar aumento de peso. Pero igual que los cambios hormonales, la edad y tu grupo étnico, el aumento de peso provocado por los medicamentos, si bien es importante tomarlo en cuenta y mantenerse atenta o atento a sus tratamientos, no son de las primeras causas para el sobrepeso. Entonces ya ves, un solo factor de estos puede provocar que subas de peso, pero si unes varios, cada vez es más seguro que si comiences a padecer de esta enfermedad. La mayoría de las consecuencias que suceden por el sobrepeso sostenido con el pasar del tiempo pueden pasar desapercibidas en un principio porque no duelen o no causan una molestia significativa. Es más, cuando vamos subiendo de peso de a poco, el mismo cuerpo nos puede estar engañando porque es muy bueno
para adaptarse. Entonces, como vas subiendo de kilo en kilo, el cuerpo trata desesperadamente de adaptarse a su nueva condición. Pero cuando llega el punto en que la enfermedad le gana al esfuerzo del cuerpo por mantenerse estable, comienzan a aparecer los síntomas de estas enfermedades. Dentro de las enfermedades que son causadas o impulsadas por la obesidad se encuentran las siguientes. Diabetes tipo 2. La Organización Mundial de la Salud ha comenzado a llamar la obesidad como la epidemia del siglo XXI, porque, al menos en la mayoría de los países del continente americano y la mayoría de los países del continente europeo, se podría decir que todo el hemisferio occidente del planeta está comenzando o ha comenzado a padecer de problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad en su población, afectando inclusive la economía del país y los servicios de salud. En el caso de la estrecha relación que tiene la diabetes tipo 2 con la obesidad, se explica porque a mayor cantidad de energía que gastar en el cuerpo, mayores son los niveles de azúcar que corren por la sangre. Por lo tanto, mayor es el esfuerzo que tiene que hacer el páncreas, que es el creador de la insulina, para mantener los niveles correctos de azúcar en sangre, sin que llegue a ser mortales. Pero si sostenemos esta conducta durante el tiempo, lo que va a suceder es que el páncreas, el órgano productor de la insulina, va a terminar dañado o lastimado por el exceso y el gran esfuerzo que realiza para poder producir la insulina necesaria para mantener bien los niveles de azúcar en el cuerpo. Y generalmente pierde la batalla, ya que mientras que el órgano se esfuerza, el cerebro y la persona están jugando en contra de él, porque ya tenemos hábitos alimenticios negativos que aumentan nuestro peso y el exceso de azúcares en el cuerpo día con día. Las enfermedades del corazón también están estrechamente ligadas con el sobrepeso y la obesidad, y esto se debe generalmente a dos cosas. Cuanto más azúcares consumas y más grasa corporal produzcas y más peso ganes, el corazón tiene que trabajar más fuerte para mantener todo tu cuerpo bien irrigado por la sangre necesaria, para que, como te mencionaba antes, toda la insulina que se necesita para regular los niveles de azúcar en sangre lleguen a los lugares donde es más necesario. Entre más volumen de cuerpo tengas, más es la cantidad de sangre que tiene que enviarse a todo tu cuerpo, por lo que el corazón tiene que trabajar esforzado. Y como el corazón es un órgano que trabaja como una bomba de agua, empujando o inyectando la sangre a presión, a más volumen de cuerpo tengamos, más tiene que ser la presión que debe de ejercer el corazón para movilizar la sangre. Y esto, con el tiempo, si la conducta no se corrige, va a comenzar a dañar el corazón por los grandes esfuerzos que tiene que hacer. Y esto se traduce a una presión alta, apareciendo entonces la enfermedad de la hipertensión. También el exceso de grasas dentro de los caminos de la sangre causa que éstas se vuelvan menos elásticas, por lo que al corazón le cuesta más pasar la sangre de un lado a otro de las arterias y las venas, lo que, igual que el caso anterior, provoca un aumento en la presión arterial, es decir, la presión a la que funciona el corazón. Y si además de esto se acumula grasa dentro de las arterias,
Esto hace que cueste más llevar sangre a todo el cuerpo. Inclusive, dependiendo de la zona donde se acumule más fácil los excesos de grasa, lo que comúnmente conocemos como colesterol o triglicéridos altos, podría costarle mucho a la sangre llegar hasta algunos órganos, como por ejemplo el cerebro, produciéndose lo que comúnmente llamamos como derrames, porque la sangre no pasa a esa parte del cerebro que está comprometida por la grasa, o porque debido al gran esfuerzo que tiene que hacer el corazón para enviar la sangre hacia donde se necesita, se rompan algunos caminos de la sangre, provocando sangrado dentro de nuestro cerebro o, en el caso anterior, falta de irrigación a nuestro cerebro, que ambas causan que partes del cerebro comiencen a morir. Cuanto más sobrepeso tengas, más se comienza a acumular en partes estratégicas de nuestro cuerpo. ¿En qué partes estratégicas? Depende de la herencia. Toda esa información está bien guardada en la parte más pequeña de nuestras células, en la parte que llamamos nuestros genes, y eso ha sido heredado de generaciones anteriores a nosotros. Así que, por herencia, así es el lugar que más rápido se va a engordar de tu cuerpo. El problema es que, después de que una zona ya está bastante obesa, seguirá con otra zona y otra zona, al punto que puedes llegar a acumular tanta grasa en partes estratégicas de tu cuerpo que inclusive te cueste respirar, sobre todo cuando estás acostada o acostado en tu cama y estás intentando dormir. El exceso de grasa en ciertos órganos te dificulta poder respirar, lo que hace que aparezca algo que se llama apnea del sueño, que quiere decir cuando no puedes respirar bien, y entonces pasan periodos de tiempo en que parece que te estás ahogando, y esto afecta la presión de tu corazón, la presión de tus pulmones y también la irrigación que llega a tu cerebro. Así que por eso puedes estar súper cansado todo el tiempo, y también puede pasar que afecte tu memoria, ya que por periodos cortitos de tiempo tu cerebro se está quedando sin irrigación de sangre. Cuando existe exceso de grasa en el cuerpo trata de deshacerse de ella, y en el proceso en el que se está esforzando para deshacerse de la grasa, como si fuera una fábrica de limpieza, se producen productos de desecho. Tanto el exceso de grasa como los productos de desecho aumentan los factores de inflamación en el cuerpo, eso a nivel de las células. Entonces, la persona que comienza a padecer de eso hace algo que se llama retención de líquidos. Y también sucede que los alrededores de cada una de las células del cuerpo permanecen inflamados. Cuando hay partes de las células de nuestro cuerpo que permanecen durante mucho tiempo inflamados, comienzan a padecer de trastornos, como el capítulo en el que hablamos de las enfermedades que suceden por daños en los genes. Aquí también, dependiendo del nivel de obesidad o de sobrepeso que tengamos, hay exceso de inflamación en las células y estas comienzan a dañar los genes, es decir, el material genético. Y entonces, ahora en estos tiempos se sabe que el sobrepeso y la obesidad también llegan a ser factores que pueden provocar tanto trastorno en las células, que cuando éstas se reproducen aparece el cáncer. Y los dos tipos de cáncer más relacionados con la obesidad y el sobrepeso son el cáncer de mama y el cáncer de colon. Cuando las arterias o los caminos de la sangre comienzan a taparse también, de los primeros a los que les sucede esto son las arterias que alimentan el músculo de nuestro corazón. Lo puedes ver en el capítulo en el que hablamos del infarto del corazón, en donde explicamos que
el colesterol malo y los triglicéridos se acumulan muy fácilmente en las arterias del corazón, causando que no pueda pasar la sangre por ahí y entonces una parte del músculo de nuestro corazón, dependiendo de la tubería que esté tapada, comienza a ahogarse por falta de oxígeno y es ahí donde se produce el infarto. Es decir, en las personas obesas y con sobrepeso es muy propenso a que aparezcan los infartos. También, cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo, como por ejemplo las rodillas, las caderas, los tobillos, que se encuentran de la cintura para abajo, y también las articulaciones que se encuentran de la cintura para arriba, como hombros, codos y muñecas, comienzan a ser afectados cuando se provoca la inflamación, causando lesiones en las articulaciones, y estos daños generalmente son irreversibles, causando que siempre estés con dolor de rodilla, de cadera, de codo, de hombro, de muñeca o de tobillo, o inclusive dos o más a la vez. Es decir, por los factores de inflamación que se producen cuando estamos con sobrepeso u obesos, se dañan nuestras articulaciones. También, cuando existe sobrepeso y obesidad, pueden llegar a provocar que tengas problemas de erección en el caso del hombre, y también le impide a la mujer que cuando esté en una situación romántica donde existe ya una relación íntima, ella pueda alcanzar el orgasmo, ya que tanto el órgano masculino como el órgano femenino, que se están viendo perjudicados por los excesos de grasa en el cuerpo, no pueden funcionar bien. Y por último, la mejor manera de bajar de peso es gastar más energía que la que estás consumiendo. O sea, tienes que hacer ejercicio. Pero resulta que si te descuidaste lo suficiente como para llegar a tener mucho sobrepeso, tus rodillas, que son las que sostienen todo el peso de tu cuerpo, comienzan a ser lastimadas. Irónicamente, si no detenemos el proceso a tiempo, el proceso de acumulación de sobrepeso, llegará el momento en que vas a necesitar con mucha urgencia hacer ejercicio para bajar de peso, pero tienes tanto peso que tus articulaciones no pueden hacer ejercicio. Y esto se vuelve un círculo vicioso, donde te comienza a doler todas las articulaciones de tu cuerpo, pero no puedes hacer algo para aliviarte. El ejercicio es una parte muy importante para ayudar al control del peso. Como lo hemos dicho alrededor de la exposición de este tema sobre la obesidad, no tiene que ver tanto con un asunto de cómo te veas en el espejo, sino de las consecuencias dentro de tu cuerpo que resultan por el sobrepeso. Si llegas a tomar conciencia de que tienes que cuidarte porque ya estás con sobrepeso, pero apenas has comenzado a experimentar el sobrepeso, es decir, no has subido mucho de peso, y de acuerdo a tus capacidades físicas, podrías comenzar perfectamente a hacer ejercicios como comenzar a caminar 30 minutos diarios y hacer rutinas básicas en el gimnasio. Es importante que comprendas que entre más peso ganes, más tiempo va a tomar que llegues a perderlo, haciéndolo de una manera correcta. Entonces es muy importante que te asesores con personas profesionales, expertos que te van a poder ayudar a establecer una buena rutina de ejercicio dependiendo de tu peso, de tu altura, el peso ideal que debería tener tu cuerpo, tomando en cuenta tus características, y también un elemento muy importante es tu trabajo o el esfuerzo que tiene que hacer tu cuerpo todos los días. Porque algo muy importante que debes saber es que dependiendo de los esfuerzos y trabajos que tienes que hacer día con día, así van a ser las zonas de tu cuerpo
que tienen que estar más fuertes para que no sufras ni daños, ni lesiones, ni desgastes. Es mentira que tengas que sufrir lesiones, desgastes o daños en tu trabajo que sean irremediables para tu cuerpo. Lo que sí es completamente cierto es que, dependiendo de la tarea que realices todos los días, así es la necesidad que tiene tu cuerpo de estar fuerte. Y también de esa manera, si mantienes una fortaleza ideal y un peso ideal, siempre te vas a sentir fuerte y con energías. Es mentira que tengamos que hacer grandes sacrificios con nuestra alimentación para mantener un buen peso. De hecho, si nosotros consumiéramos solo alimentos que son buenos para nuestro cuerpo, podríamos consumir en mucha cantidad de estos. Lo que pasa es que en las dietas actuales, y sobre todo en el continente americano y la parte oeste de Europa, se ha acostumbrado mucho a consumir comestibles industrializados, o sea, aquellos productos que se hacen en fábricas. Generalmente es porque son de más fácil acceso, tienden a ser más baratos, saben rico y te causan una sensación de estar lleno. El problema es que la razón por la que estos comestibles tienen esas características es precisamente para que las personas los consuman más regularmente y esto les deje a la industria alimenticia grandes ganancias a menor costo, aunque esto cause a mediano o largo plazo daños en la salud de las personas. Los comestibles que se transforman en azúcares en nuestro cuerpo y que son procesados son más difíciles de eliminar para el cuerpo y son aquellos responsables número uno de que hayan aumentado tanto los casos de sobrepeso y también de diabetes. Pero nosotros las personas acudimos mucho a comer de este tipo de comestibles porque o ya están preparados y no tenemos tiempo para cocinar, o se encuentran más fácilmente o tienen un precio más barato. Y seamos sinceros, nos gustan los sabores que tienen y cuando los consumimos no nos sentimos mal, porque como otras enfermedades, las que estos productos causan, ya cuando presentan en la persona síntomas de dolor, es porque ya la enfermedad está muy avanzada. Los especialistas en nutrición y los médicos especialistas recomiendan, por ejemplo, los alimentos naturales, siempre teniendo cuidado que no hayan sido tratados con agroquímicos, porque es ahí cuando un alimento natural podría hacernos daño, pero lejos de ahí, el consumir diversidad de estos productos naturales, alimentos cultivados y llevados hasta nuestra mesa con la menor cantidad de manipulación posible, hacen que nuestra dieta sea rica en nutrientes y entonces nuestra alimentación sí sería balanceada y sí ayudaría a nuestro cuerpo y nos ayudaría a nosotros a sentirnos bien. Entre más colores tenga el plato de comida que te sirves, más saludable llega a ser. Dependiendo de tus características físicas y de funcionamiento de tu cuerpo, consulta con profesionales cuáles son los mejores hábitos de alimentación que puedes incorporar a tu vida. Recuerda que
el principal o la principal beneficiado eres tú. Aunque el principal causante del aumento de peso es que consumimos más calorías o más energía o más azúcares de los que gastamos, un elemento que ayuda a que esto suceda es el desconocimiento. Por eso, en algunos países como Chile, Perú, Ecuador y México, desde el 2014 han hecho esfuerzos por implementar medidas para poder mantener bien informada a la población sobre lo que está consumiendo, dando buenos resultados y demostrando lo importante que es estar informado sobre lo que se está consumiendo y sobre las consecuencias que traen el consumir algunos comestibles que son procesados, es decir, aquellos productos industriales. Otro punto importante es que evites las bebidas gaseosas y azucaradas y cámbialas por agua, que esto sería lo ideal, o por lo menos una opción que no es tan recomendada como el agua, pero que te puede ayudar a hacer un cambio de las gaseosas y bebidas azucaradas a algo un poco más sencillo y luego poder llegar al punto de cambiarla por agua, son bebidas hechas con productos naturales, sin azúcares añadidos y que a la hora de prepararlas lleven un proceso lo más natural posible, es decir, evitar las bebidas industrializadas. Las gaseosas, por ejemplo, cuando las consumes, igual que todo lo que es líquido en el cuerpo, tienen que pasar por los riñones para ser filtradas. Las bebidas gaseosas, y peor aún las oscuras, cuando son filtradas por los riñones, van dañando este filtro y causan daño y lesiones a los riñones. El daño que le causan a los riñones no se siente ni duele hasta que ya el daño está muy avanzado. Y peor aún, este tipo de bebidas no te hidratan, sino que más bien te deshidratan.